La historia comienza con nuestro protagonista, en medio de las calles de Seúl. Allí se encuentra él, junto con demás personas esperando al semáforo para poder cruzar. Él se encuentra bastante centrado en mirar el contenido de su celular. Leemos que le dicen que la familia se va a reunir para cenar porque es el cumpleaños de Jungho. Debería asegurarse de llegar temprano a casa. Él responde que se supone que deben encontrarse con sus amigos hoy. Sin embargo, su mamá le dice como si estuviera hablando en serio. Al menos debería traer un regalo de camino a casa. Nuestro protagonista le pregunta por qué debería. Sin embargo, ya ha cambiado el semáforo a verde. Y mientras continúan caminando, le están preguntando por qué todavía no llega. Todo el mundo ya estaba en el café. Era el único que faltaba. Pero él le respondía que ellos deberían ir solos. Y a pesar de las insistencias, nuestro protagonista se disculpa. Al final, dice que se verán mañana, disculpándose por no ir. De repente, este se choca con algún otro tipo trajeado. Lo regañan por no estar mirando por dónde va, y este simplemente se disculpa. El tipo trajeado empieza a quejarse porque chocarían con él, insultando a nuestro protagonista. Este simplemente suspira y se pregunta qué le estará pasando a Jin-ho de nuevo. Sin embargo, de repente, un fuerte sonido se escucha. De repente, tanto nuestro protagonista como todos los demás miran el origen del sonido. ¿Qué había sido ese ruido? ¿Acaso había sido un terremoto? Y de repente, un poderoso rayo cae desde el cielo, irrumpiendo en los oídos de todo el mundo. Todos se quedan mirando hacia allí sin saber qué decir. Y finalmente, una poderosa explosión ocurre, lanzando escombros por todos lados, justo encima de todo el tráfico. La gente al ver la explosión sale corriendo. Todos intentan huir por donde pueden. Nuevos rayos continúan cayendo, esta vez a la punta de las torres más altas. Sin embargo, los rayos no pueden causar ese tipo de escombros. Partes completas de los edificios comienzan a caer y se resquebrajan. Escombros caen al suelo y la gente está huyendo por su vida. Algunas personas caen inconscientes. Algunos carros son aplastados. La gente no sabe a dónde huir. Y cuando nos enfocamos nuevamente en el cielo, una infinidad de rayos o algún tipo de cosas están cayendo hacia la tierra. Ahora, todo el mundo era un completo caos. Estaba siendo atacado. ¿Acaso meteoritos caían? Los impactos hacían que la gente vuele, los carros se partían en dos. Nuestro protagonista, en medio del desorden, intentaba correr por su vida. Sin embargo, no había a dónde correr. Entre todo eso, vemos a una mujer pidiendo ayuda. Detrás de ella, un grupo de escombros estaba cayendo. Nuestro protagonista le dice que corra en su dirección, pero en el siguiente instante, una ambulancia cae y simplemente atrapa a la mujer, aplastándola. Cuando nuestro protagonista se fija, vemos que uno de los trailers estaba yendo en su dirección. Este ve el tráiler acercarse, todo empieza a distorsionarse a su alrededor, y finalmente todo se pone negro, y un rayo nuevamente cae. El rayo, al parecer, llevaba algo estaba haciendo que ese rayo cayera. Nuestro protagonista fija sus ojos en eso, pero luego, de repente, se da cuenta que está despertando en otro lugar. Inmediatamente se pregunta dónde está. Juraba que se acababa de ser atropellado por un camión. Y cuando mira a todas partes, la sorpresa aún es mayor, pues lo que estaba arriba de él ni siquiera tenía explicación. Encima suyo, sin importar cuánto podría haber tomado, no podría imaginar dos lunas flotando, y aún más, hay varias cosas volando, cosas que no podrían existir en el mundo real. Eran cuadrúpedos alados. Lo único que cruza por la mente de nuestro protagonista es un ¿qué diablos? Y cuando se percata aún más, él estaba desnudo, en medio de unos arbustos. Inmediatamente se pone de pie, mirando a su alrededor, pero no hay nada más que él en ninguna otra parte. Su sorpresa continúa en aumento, pero de repente no hay más tiempo para las sorpresas. Un enorme oso aparece, rugiendo con mucha fuerza. Nuestro protagonista se asusta al ver al oso. Sin embargo, vemos que la situación es distinta a lo esperado. Varios lobos están rodeando al oso, lastimándolo, y este, al parecer, estaba huyendo por su vida. Nuestro protagonista, sin embargo, aún no puede salir de la primera impresión. A su mente llegan vagos recuerdos, y de repente aparece un doctor frente a él, tomando apuntes. El doctor le pregunta si cuando despertó estaba en un planeta con dos lunas, en un bosque extraño lleno de bestias, y un oso gigante y una manada de lobos estaban peleando repentinamente y salieron hacia él. Vemos que nuestro protagonista está sentado frente al doctor, con una camisa completamente blanca. El doctor, que continúa tomando nota, le pregunta cómo se las arregló para volver con vida desde un lugar como ese. Nuestro protagonista, sin embargo, aún no responde nada. Volvemos a ese momento. El lobo estaba apretando con sus colmillos el cuello del oso.
mientras que otro lobo agarraba los hombros del oso también. El oso finalmente había caído al suelo y una jauría de lobos estaba persiguiéndolo. Una vez el oso cayó al suelo, todos se lanzaron hacia él, dispuestos a morderlo y a sacar sus partes de sus presas. Nuestro protagonista se encontraba aterrado, escondido detrás de unas piedras, y mientras él estaba desde atrás escondido, sin hacer ningún ruido para que no lo escuchen, atrás suyo apareció una bestia, lo que parecía ser un pequeño cachorro de lobo. Nuestro protagonista, sin embargo, al verlo, siente el horror. Ahí nuestro protagonista nos cuenta que corrió y siguió corriendo presa del pánico. Para sobrevivir, corrió tanto como pudo, y de repente, una ventana de estado informa que su constitución ha aumentado en 1, y eso es representado como un sonido en la mente de nuestro protagonista, que se sorprende por el ruido. Este ruido hace que él se desconcentre y termine por tropezar con una piedra. Esto ocasiona que salga rodando producto de la inercia que tenía, hasta finalmente encontrarse con un acantilado y terminar cayendo. Él logró caer sobre unas hierbas que aminoraron un poco el golpe que se había dado. Sin embargo, aún continuaba cansado por haber corrido tanto. Las gotas de sudor caían hacia el suelo, y una vez se incorpora medianamente, se pregunta qué diablos había sido ese ruido hace un momento. ¿También está escuchando cosas ahora? Pero de repente nota algo frente a él que hace que su saliva empiece a salir. Allí frente suyo había un matojo de frutos. Más específicamente, uno se veía bastante sabroso, algo que podríamos describir como un tomate. Nuestro protagonista dice que tiene tanta hambre, ¿y acaso serán esos comestibles? Mira que algunas hormigas estaban comiendo uno de esos, algo que le hace tener la idea de también poder comerlos. Lentamente se acerca a uno de los frutos y finalmente lo sujeta y nom 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 termina por comerlo. Al parecer estaba bueno, sin embargo en ese momento se escucha un sisido. Él se queda quieto de inmediato. El ruido se escuchaba en el bosque. Nuestro protagonista para la oreja y se queda temblando, quieto. El ruido se empezaba a acercar cada vez más, como si estuviera arrastrando hacia él. Nuestro protagonista mira entre las hierbas y lo que encuentra lo deja paralizado. Un enorme ojo naranja, un ojo de reptil. Nuestro protagonista quiere correr pero no puede, se ha quedado inmóvil. Y desde detrás de las ramas sale una enorme serpiente tan grande como que uno de los colmillos es casi del tamaño de un ser humano, lanzándose hacia él. Nuestro protagonista sigue sin poder hacer nada, su cuerpo no le reacciona. Pero es en ese momento que sale un enorme sapo, tanto o más grande que la serpiente, terminando por atacarla y morderla, llevándosela hacia el suelo, sumergiéndose con ella y desapareciendo frente a nuestro protagonista. Este se quedó quieto, mirando, sin haber podido moverse. Luego de presenciar eso, inmediatamente empieza a perder la conciencia. Ese lugar estaba absolutamente loco. O quizás no. Quizás, en realidad, él era el que se podría haber quedado loco. Y así, avanzando en el tiempo, nos encontramos con un día lluvioso en medio de la selva. Mientras las gotas de agua caen sobre unas ramas, nuestro protagonista aprovecha el agua de esas ramas y lo utiliza para poder beber. Allí se encontraba él, sobre un árbol, ya con una especie de taparrabos conseguido y hecho rústicamente. Era el día 67 de estar varado allí. La manada de lobos que le perseguía todavía no se había rendido. Estaba tan nervioso de que le atraparan en cualquier momento. Y también ese bosque tenía otros peligros además de los lobos. Necesitaba encontrar un lugar más seguro. Ahora, de noche, mirando las 2 lunas llenas arriba, intentaba quedarse dormido, con los peligros al acecho. Ahora cambiamos de escena, avanzamos más en el tiempo y nos encontramos un año después de estar varado. Nuestro protagonista estaba intentando cosechar unos plátanos, pero esos plátanos eran tan grandes como su cuerpo mismo. Vemos que nuestro protagonista logró arrancar uno de los plátanos e inmediatamente lo sostiene con la fuerza de su mano. Sin embargo, el plátano es muy pesado. Nuestro protagonista aún así hace más fuerza y escuchamos nuevamente la voz del sistema indicando que su fuerza había aumentado en 1. Este estaba apretando los dientes mientras sostenía con un brazo un poco más musculoso el plátano que estaba a punto de caerse. Finalmente luego se sentaba en una ramita, dispuesto a comer su plátano. Él había sobrevivido, aunque para ser más precisos, tal vez se hubiera adaptado en vez de sobrevivir. Un cachorro de lobo lo había estado siguiendo persistentemente. Se había acostumbrado tanto a él que lo extrañaba cuando no estaba cerca. De repente, mientras está comiendo el plátano, siente una especie de líquido caer encima de su espalda. Cuando el prota voltea, se pone en estado de alerta. Allá arriba,
un enorme mono o gorila se lanzaba en dirección hacia él, completamente furioso. Unos grandes colmillos lo hacían ver aún más intimidante. Nuestro protagonista veía cómo se acercaba a máxima velocidad. Inmediatamente toma distancia y salta, dejando que el gorila destroce el lugar donde estaba instantes antes. Nuestro protagonista, que había logrado cogerse de una liana y estar al lado del gorila, aún sostiene el plátano. Mirándolo hacia abajo le dice: «¡Qué mejor suerte para la próxima!». Y a continuación vemos que la rama donde había golpeado el gorila termina de romperse y el gorila comienza a caer en dirección al suelo. Mientras tanto, desde abajo, el pequeño lobo que estaba observando y acompañando al protagonista ve al enorme gorila acercarse hacia él. Producto de la caída, el gorila termina por impactar contra el suelo levantando polvo y ramas. El pequeño lobo sale volando producto del impacto. Nuestro protagonista nota eso y el gorila, sin siquiera esperar más, empieza a levantarse. Ahora parecía estar mucho más furioso y se había fijado en otra presa. Vemos que la pequeña pata del lobito estaba herida, pero este estaba a la defensiva, gruñéndole al gorila. El gorila, que no podría soportar que le muestren los dientes, se molesta aún más y se lanza contra él. El pequeño lobito, sin embargo, no quiere retroceder, pero el gorila es muy grande. Este impacta directamente contra el suelo, haciendo que el pequeño lobo salga volando, siendo lastimado por él. Nuestro protagonista, viendo eso, se lanza en dirección al gorila. Inmediatamente, lo primero que hace es clavarle una estaca directamente al ojo, pero eso hace que el gorila pueda sentir dónde está, mientras grita de dolor por que le habían clavado una rama o hueso dentro del ojo. No pierde el tiempo y con sus manos atrapa a nuestro protagonista por los hombros. En el siguiente instante, lanza a nuestro protagonista contra el suelo, ocasionando un gran impacto y gran daño para él. Este termina rodando hasta impactar contra un árbol que detiene por completo sus movimientos. Mientras tanto, el pequeño cachorro sale corriendo en otra dirección. El protagonista, al parecer, había sufrido mucho daño. Se encuentra bastante cansado y el gorila, aún más furioso, se dirige a él a mucha velocidad. Nuestro prota, al ver su fin llegar, simplemente dice que eso había sido jodidamente tonto de parte suya. Regresamos con el doctor, que le pregunta por qué había hecho eso. Nuestro prota le dice que no podía seguir huyendo de las peleas territoriales. Huir constantemente no iba a resolver nada. El doctor, al escuchar eso, simplemente se queda en silencio. Le dice que no importa dónde vayas, porque donde sea que vayas, siempre hay un gobernante. Regresamos a la escena anterior. El gorila estaba yendo para acabar con nuestro protagonista, y en el momento que estaba a punto de dar el golpe final, viene un enorme lobo lanzándose directamente a su cuello, sorprendiendo a nuestro protagonista. Luego de ese lobo, siguen más lobos por todas partes, agrediéndolo por todos lados, sin que este gorila pueda hacer nada. Lo habían tomado por sorpresa. El protagonista cuenta que así perdió el conocimiento mientras veía el ataque de la manada de los lobos. Él realmente pensó que ese era el final, pero no lo atacaron mientras él estaba desmayado. Deben haber pensado que salvó al cachorro del lobo. El cachorro del lobo blanco que se había lastimado la pierna era el hijo del rey lobo, líder de los lobos carmesí. Y luego vemos la imagen de una luna llena, enorme en el cielo. Un gran grupo de lobos corriendo en dirección a un acantilado. Y entre todos esos lobos corriendo, se encontraba nuestro protagonista, al lado del pequeño cachorro que ahora había crecido. Sin embargo, nuestro protagonista se cansaba mucho más lento, o más bien mucho más rápido que los lobos. El pequeño cachorro se detenía un momento para esperarlo correr, y así continuaban. Al parecer, el pequeño cachorro también se cansaba, y es en esos momentos que nuestro protagonista también lo alzaba. Y así continuó pasando el tiempo, y el pequeño cachorro se convirtió en enorme lobo. Nos encontramos ahora en el segundo año de estar varado. Un gran lobo está aullando a la luna, y mientras otros lobos también aúllan, nuestro protagonista aúlla con ellos. Nos explica que cree que esos tipos le aceptaron como parte del grupo. Y así pasa el tiempo. Ahora nos encontramos con el año 31 de estar varado. Él todavía estaba en el bosque. De hecho, todavía no había logrado escapar del bosque. Nos vemos a nuestro protagonista lanzarse directamente con una cobra tan enorme como un edificio entero. Sin embargo, se lanza directamente hacia su boca, utilizando el cuchillo. Nos explica que todavía tenía que encontrar la civilización. Vemos que el cuchillo es utilizado para desgarrar por completo la cobra, ayudado por demás lobos. El protagonista explica que así que se había convertido en parte de la familia de los lobos y siguió participando en luchas territoriales por la supervivencia de su familia. Nos encontramos con escenas donde los lobos peleaban contra jabalíes, otras escenas con nuestro protagonista viajando a través de lianas para finalmente atacar por sorpresa a un jabalí.
y él era el que daba el golpe de gracia, impactando al jabalí contra el suelo, haciendo que se detenga de golpe. Y así, 120 años de estar varado, nuestro protagonista piensa que es el único humano de ese planeta, en una lucha constante por la supervivencia. Ganó más amigos peludos, pero también perdió algunos. ¿Cuántos años había ya estado varado allí? Había olvidado la fecha y se sentía como si hubieran pasado cientos de años. Y entonces, ¿cómo era que estaba vivo todavía? El doctor le pregunta así que después de que se convirtiese en el rey de los lobos, no pudo encontrar ningún rastro de civilización. ¿Cómo pudo regresar finalmente a la Tierra? Nuestro protagonista continúa explicando su historia. Vemos una enorme batalla de un grupo de lobos contra un grupo de gorilas. Él explica que comenzó una guerra con la manada de gorilas sobre la colina de la luz de la luna. Vemos a los lobos avanzar en dirección a los gorilas, pero estos también, llenos de rabia, avanzar contra ellos. Y entre los lobos aparecen las pisadas de nuestro protagonista. La cruenta batalla había empezado. Los gorilas, individualmente, ganaban a los lobos. Sin embargo, allí también estaba nuestro protagonista, rebosando de confianza, lanzándose uno por uno contra esos gorilas. Y en ese mismo instante, en donde él estaba dispuesto a atacar a uno de los gorilas, una gran luz aparece iluminando todo. Nuestro protagonista no sabía qué estaba pasando, y nuevamente la distorsión comenzó a aparecer. Tanto él como el gorila estaban siendo absorbidos por esa especie de luz, una luz que irradiaba incluso todo el campo de batalla, iluminando tanto a gorilas como a lobos, sin que estos pudieran hacer nada. Y luego, en el siguiente instante, el cuchillo de nuestro protagonista estaba clavado en el suelo, y todo se había vuelto blanco. Cambiamos de escena y nos encontramos en una ciudad civilizada. Allí se encontraban edificios rasgados, suelos agrietados y escombros por todas partes. Vemos a un grupo de personas que está caminando por allí. Una mujer que estaba liderando el grupo, con una especie de dispositivo que le indicaba, decía que estaban cerca de su objetivo. El dispositivo mostraba unas ondas extrañas, y alguien le decía a su capitán que esa cosa estaba actuando raro. La energía dimensional estaba fuera de serie. Un hombre trajeado decía que envíen las coordenadas al equipo de gestión del portal ahora mismo, y de inmediato acceden. A través de un celular se marcaba un punto rojo en medio de la ciudad. Justo en ese momento, en el punto en donde podría haber sido el centro indicado en el mapa, aparece una luz roja. Las tres personas gritan que al parecer se estaba abriendo un portal en ese instante. Gritan que no saben qué es lo que va a salir y ordenan retirada. Todos comienzan a correr. No es de extrañar que tuvo un mal presentimiento anoche, grita uno de ellos, soltando el equipo. Y de repente, detrás de ellos, una gran explosión y escombros y polvo salen disparados por todas partes. Ellos también, producto de la onda de impacto, salen disparados, cayendo sobre el suelo. El tipo trajeado, pero con un chaleco antibalas, sorprendido dice que se abrió un portal. Otro de los tipos, que parecía un hombre de mantenimiento, está gritando que no quiere morir. Sin embargo, la mujer rápidamente desenfunda su espada, preparándose con una especie de poder extraño a su alrededor. Ella grita que les ganará tiempo, así que todos deberían empezar a correr. Inmediatamente el hombre trajeado grita a la oficina que por favor envíen emergencia a su ubicación de inmediato. Y la mujer está preparada para atacar lo que sea que aparezca detrás de ese portal. Está completamente preparada, diciéndole a lo que sea que esté allí que salga afuera y ella lo hará pedazos. Y es en ese instante que una sombra aparece. Sin embargo, es una sombra humana. La mujer no esperaba ver una sombra humana saliendo del portal. Allí, uno de los ojos de la sombra humana se fija en la chica y brilla. La tipa continúa preguntándose cómo era un humano que salía del portal. Pero aún así, eso no explicaba por qué. Su cuerpo estaba temblando. Ella no podía desenfundar. Y el humano que salía de allí gritaba con todas sus fuerzas, llenándola a ella de terror sin saber siquiera por qué. Simplemente un escalofrío recorrió su cuerpo, pero aún así, ella tenía que estar preparada y defender a los suyos. Nuevamente, se posiciona para desenvainar su espada en tanto aparezca el peligro. Pero nuestro protagonista, que vemos que finalmente aparece a través del portal, se encontraba gritando frente a ella. Mientras salía del portal, ella, aún así, no podría creerlo. Pero en el siguiente instante, la fuerte intención asesina desaparece. El cuerpo de nuestro prota finalmente se muestra completo y él empieza a perder el equilibrio para finalmente caer a los pies de la tipa, dejando detrás de sí un cráter y apareciendo completamente desnudo. Ella no sabe cómo proceder. El tipo trajeado se pregunta si acaso era una persona allí, pero la rubia lo que pregunta es ¿qué era esa fuerza de hace un momento? Esa había sido una presión que no había experimentado ni siquiera contra monstruos de mazmorras de alto nivel. Y ese chico, ¿qué demonios era él?
De inmediato, a través del intercomunicador, informan que la situación había sido resuelta. Era un retornado. Debían llamar a la ambulancia ahora mismo. Es así que cambiamos de escena. Nuestro protagonista está con ropa de nuevo, frente a una especie de dispositivo de grabación. El doctor agradece por todo a nuestro protagonista. Le dice que su testimonio y su examen médico se compartirán con Aonenker Bureau. Parece bastante saludable, por lo que debería ser dado de alta en unos días. Nuestro protagonista, sin embargo, le dice al doctor Bailey, o Baldie, que esa era la primera vez que hablaba con un ser civilizado en 1000 años. Agradece por escuchar su historia. Ahorita no sabemos si en realidad dice 1000 años de verdad o es una expresión. Sin embargo, el dolor le dice que había compartido con ellos una historia personal muy valiosa. Deberían ser ellos los que estarían agradecidos con él. Un guerrero del desierto que regresó después de una aventura de 1000 años. Y así deja a nuestro protagonista mirándolo. Y se va, cerrando la puerta detrás de él. Y mientras avanza, el doctor piensa que el paciente era muy interesante. Su historia es tan vívida, detallada, que tendría éxito como novela. Y así, cambiamos de escena y nos encontramos en el Awakener Bureau. Allí, en una oficina, la guerrera de antes le informa a un hombre, que al parecer es su capitán, si está seguro que los datos eran correctos. No parecía correcto. El hombre le pregunta qué tenía de extraño, y ella le dice que ahí decía que era un rango F. El capitán le dice que sí. Es un paciente raro. Es una pena. Si fuera un rango E, habría recibido beneficios por parte del gobierno. La mujer, sin embargo, ve la tarjeta de nuestro protagonista, Park So-ho, con una F grande. Ella dice que no. Es solo que el rango F significa que es una persona promedio. Pero, ¿cómo se las arregló un rango F para atravesar un portal? ¿Acaso estaba seguro de que no estaba mal eso? El capitán le dice que bueno, tal vez tuvo suerte, sucede de vez en cuando, como tal vez se escabulló y afortunadamente se encontró con una piedra del retorno o algo así. Luego le da una tablet diciéndole que acaba de recibir la opinión del médico del hospital. Le pregunta si quería leerlo. Vemos el diagnóstico: enfermedad, trastorno de estrés postraumático, síntomas, trastorno cognitivo, trastorno mental. A veces actúa como un lobo. Parece como si estuviera atrapado en un gran mundo de su propia imaginación. El estrés extremo probablemente lo llevó a confundir el mundo de su imaginación con la realidad. Tratamiento: terapia antidepresiva con respiridona. El comandante le explica que él tiene un estrés postraumático. Es un trastorno común entre la gente que regresa con rango F. La mujer, sin embargo, lo lee y se pregunta cómo es que actúa como un lobo. Inmediatamente, a su mente viene el recuerdo de él, gruñendo, y ella sintiendo el horror. ¿Acaso ella se había imaginado todo eso? Luego le dice a su capitán que ese documento era el de devolución de Park So, ¿no era así? El capitán le dice que sí, él podría ser de rango F, pero aún tienen que tratar a un regresado como un regresado de acuerdo con el manual. Ella entonces le pide que le deje entregar eso en persona. Este se sorprende. ¿Por qué querría ella entregar eso en persona? Ella le dice que necesitaba verificarlo con sus propios ojos. Y es así que se retira con el documento en la mano. Cambiamos nuevamente de escena. Nos encontramos en un centro médico. Han pasado 2 semanas desde que regresó de la Tierra después de pasar 1000 años en el otro mundo. Nuestro protagonista se encuentra echado en una camilla. Él quería volver más que nada, pero ahora que ha vuelto, todo se siente desconocido. ¿Cómo debería vivir a partir de ahora? De repente, a través de la puerta aparece una enfermera, saludando a nuestro protagonista, diciéndole que era hora de la comida. Este voltea y le dedica una mirada. Vemos el plato que está servido, y el estómago de nuestro protagonista comienza a retumbar. Él finalmente dice que primero será hora de llenar el estómago vacío, pero es en ese instante que aparece la guerrera, saludando mientras aparece por la puerta. Sin embargo, lo que ve primero es a nuestro protagonista, comiendo como si fuera un animal, lanzándose la comida como sin siquiera tocar los cubiertos. Ella se queda impresionada mirándolo durante un momento mientras él continúa comiendo. Nuestro protagonista, de repente, le lanza una mirada, y no es una mirada amigable, mientras sostiene el arroz en sus manos. A ella, sin importarle eso, le saluda. Se presenta, su nombre era Choi Soo-young, y era del Awakener Bureau. Nuestro protagonista, sin embargo, continúa comiendo sin prestar atención. Luego dice, ese olor, pelo rubio, le parecía familiar. Se sentaba en cuclillas y empezaba a olisquearla. Ella le explica que fue la primera persona que vio cuando regresó, pero por dentro piensa que definitivamente se sentía como un depredador cuando salió del portal. Sin embargo, tal vez hay algo mal con su capacidad sensorial. Vemos que ahora el plato se encuentra vacío. El protagonista dice que era buena comida. Luego se sienta en la camilla, con la rubia sentada al otro lado de la mesa. Él le pregunta qué es el agua Kenneth Bureau. Ella, sin embargo, le pregunta por qué le estaba hablando tan informalmente.
Nuestro protagonista entonces le dice que tiene más de 1000 años, ¿por qué no habría de hacerlo? Ella responde que era verdad, él era un paciente. Al parecer ella piensa que todo eso es simplemente producto de su imaginación. A continuación le muestra unos papeles, le explica que la Cuaquenet es una organización gubernamental desarrollada para ayudar a los que regresaron como él a adaptarse a la sociedad. Hay materiales que los retornados necesitan saber. Puede tomarse el tiempo para leerlo, pero ahora solo debería firmar el consentimiento para compartir su información. Nuestro protagonista mira el lápiz y simplemente lanza un wow, diciendo que no había visto ese objeto en una eternidad. A continuación comienza a olisquearlo, y la tipa se pregunta por qué sigue oliendo las cosas. El protagonista le explica que han pasado 1000 años, pero todavía estaban usando esas cosas. Inmediatamente empieza a probar cómo se raya, pero la tipa le dice que le había perdido firmar, no dibujar. El protagonista le dice que lo siente. Había pasado mucho tiempo desde que lo había usado. Ella le pregunta si en serio era un puto neandertal. Y a continuación le indica dónde es que debe firmar. Y mientras él está firmando, ella se pregunta si en realidad no solo es un idiota. Y luego le pregunta al señor Parks Bousseau si acaso había aprendido a dibujar allí. Nuestro protagonista le dice que él ya sabía dibujar. Y vemos que lo que está dibujando era un lobo. Ella le pregunta si había aprendido algo allí dentro, como magia, vudú o artes marciales. Nuestro prota, sin embargo, no sabe a qué se refiere ella. Le dice que no. Él simplemente vivía en un bosque para poder sobrevivir. Ella suspira al escuchar eso. Así que para sobrevivir solo pasó 10 años dando vueltas. Al escuchar eso, nuestro protagonista se sorprende. Piensa que para poder convertirse en un verdadero retornado que puede atravesar un portal, uno tiene que matar monstruos y robar su energía dimensional. Pero parecía que ese tipo se las había arreglado para mantenerse con vida en una dimensión pacífica, y cruzó el portal al encontrarse afortunadamente con una piedra de retorno. Así que realmente ella estaba equivocada. No se imagina las cosas que había pasado nuestro protagonista. El protagonista le dice que no habían sido 10 años. Él estuvo en la jungla durante 1000 años. Ella, sin embargo, mostrando molestia, le dice que estaba a punto de ponerlo de los nervios. No fueron 1000, sino 10. El protagonista se sorprende. ¿Cómo que 10 años? Ella le dice que sí, debería mirar los registros allí mismo. Dice que desapareció en el 2015 y regresó en el 2025 a través de un portal. Nuestro protagonista se sorprende y empieza a leer los papeles. Solo habían pasado 10 años. La tipa nuevamente le entrega la tarjeta de identificación. Le dice que ahí estaba su tarjeta de identificación de los Awakener. Sujeta su tarjeta de identificación, que más parece una tarjeta de crédito. La chica, ya dirigiéndose a la puerta, le dice que una parte de las facturas del hospital estará subsidiada por eso, así que debería informárselo si se lo piden. También debería asegurarse de leer los documentos detenidamente, y cuando se haya recuperado, regrese con su familia. Y entonces, adiós. Y tras cerrar la puerta, deja a nuestro protagonista solo, mirándola. Inmediatamente recuerda la palabra familia. Y es entonces que empieza a recordarlo. Dios mío, dice él, ¿acaso ellos estarían vivos? Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 5. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.